Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Si ustedes aún no están familiarizados con estos conceptos de oraciones relativas y pronombres relativos, amigos, les sugiero encarecidamente que antes de ver este video vean el video 63, que es el video directamente anterior a este, porque es un prerequisito muy básico para entender lo que les voy a mostrar aquí. En este video les voy a mostrar ¿cuáles son otros posibles usos que tienen los pronombres relativos? Es decir, qué otras funciones pueden cumplir en la oración relativa diferentes a los que vimos en el video anterior. Si quieren saberlo, pues continúen viendo este video. Mi nombre es Esteban y esto es pronombres relativos en acusativo y dativo en alemán. Recordemos que una oración relativa era una especie de oración secundaria que podía formar parte de una oración compleja y que nos daba algún detalle adicional de uno de los sujetos de la oración principal. Si ustedes recuerdan, en el video anterior, por ejemplo, teníamos esto. La mujer que tiene el auto es rica. Die Frau, die das Auto hat, ist reich. Y aquí yo les mostraba cómo con una oración relativa yo podía dar un detalle adicional, en este caso sobre la mujer, que es el sujeto de la oración principal. Acá no solo estoy diciendo que es rica, sino que estoy especificando que es la que tiene el auto. Esa es la función de la oración relativa. Darme un detalle adicional de uno de los sustantivos de la oración principal. Sin embargo, amigos, en los ejemplos que vimos en el video anterior, en la oración relativa, este pronombre relativo siempre era nominativo. Y era nominativo porque siempre era el sujeto de la oración relativa, siempre era quien ejecutaba la acción. Por ejemplo, en la misma frase que les acabo de decir, pues dice die das Auto hat, o sea, la mujer es la que tiene al auto, ¿no? Por eso la mujer es nominativo y por eso era die. Pero esto, por supuesto, no siempre tiene que ser así, amigos. En la oración relativa también puede pasar que el pronombre relativo no sea el sujeto de la frase. Miren esta frase en español, amigos, y la vamos a hacer muy parecida al ejemplo que ya les di para que ustedes vean el contraste, vean el cambio. La mujer con la que el niño habla es rica. En esta oración en español, dense cuenta que nosotros utilizamos la expresión con la que, ¿no? Con la que el niño habla. Y acá noten por favor que en esta oración relativa la mujer ya no es el sujeto, porque dice con la que el niño habla. ¿Quién habla? ¿Quién es el que está ejecutando el verbo? El niño, ¿vale? En esta oración relativa, el niño es el sujeto y por lo tanto el niño va en nominativo en alemán. Entonces noten cómo la mujer en la oración relativa no necesariamente tiene que ser el sujeto, sino que acá dice es con la que el niño habla. Y ahora sí la pregunta obligada, ¿cómo se dice eso en alemán? Ese con la que el niño habla, ¿cómo se dice? Amigos, esto es casi que intuición. Recordemos las reglas de las oraciones relativas en cuanto al orden de las palabras. El verbo va al final, se comporta como una Nebensatz y lo demás es casi que intuitivo realmente. Empezamos con la oración principal, la mujer, die Frau. Luego pasamos a la oración relativa, con la que el niño habla. ¿Cómo se dirá con la que? ¿Vale? Con en alemán, como ya lo hemos mencionado muchas veces, se dice mit, ¿vale? Y recordemos además que todo lo que siga de mit, que esto también lo hemos visto varias veces, es dativo, ¿vale? Es dativo. Entonces, compañeros, para decir ese con la que, en alemán decimos mit, y luego agregamos el pronombre relativo de la mujer, pero en dativo, no en nominativo como en el video anterior. Entonces, ¿cuál es el femenino dativo? ¿O cuál es el pronombre para femenino dativo? Eso ya lo vimos como en el video 18, si no estoy mal, que ustedes ya deberían saberlo, pues es der. Y el resto de la oración relativa sí es algo totalmente lógico, no hay nada más raro que haya que tener en cuenta. Entonces, con la que el niño habla, mit der das Kind spricht. Como les indico, en esta oración relativa el sujeto es el niño, das Kind, por lo tanto ese das Kind es nominativo, mientras que la mujer pues es dativo por culpa de ese mit, ¿vale? Con la que, mit der das Kind spricht, es rica, y el resto de la oración principal, ist reich. Dense cuenta que no es nada complicado, de hecho es bastante lógico, simplemente hay que tener en cuenta el caso
y el género. Y ya está, y reemplazar por lo que corresponda. Amigos, miremos otro ejemplo en donde el pronombre relativo no sea nominativo, no sea el sujeto. La novela que yo quiero leer es El Quijote, ¿vale? Esta frase en español pues fácil de entender. ¿Cuál es la oración relativa acá, compañeros? Antes de ponerse a construir esto en alemán, traten de entender la frase y ahí se puede ver que la oración relativa es que yo quiero leer, ¿no? La oración principal es la novela es El Quijote y la oración relativa, que es el detalle que estoy dando, es que yo quiero leer. Dense cuenta entonces que en la oración relativa el sujeto soy yo. Yo soy el que quiero leer la novela, ¿vale? La novela entonces, ¿qué caso será? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Amigos, entonces antes de empezar, noten por favor que en alemán una novela, un libro, que es una novela, se dice der Roman, o sea es masculino, se dice Roman y su género es masculino, der Roman, la novela. Entonces ahora sí, construyendo esta frase en alemán, pues empezamos con la oración principal. La novela der Roman, que yo quiero leer. ¿Cómo se dice eso? Aquí también es interesante para este ejemplo que tenemos un verbo modal en la oración relativa, ¿sí ven? Porque es quiero leer, o sea hay dos verbos. Pero uno es el verbo modal, que es el que normalmente va en posición 2, o sea que ese es el verbo que va al final, tal cual como pasa en las nevensas. Entonces ahora sí, ¿cómo se dice la oración relativa? Que yo quiero leer, que yo, acuérdense que este que cuando reemplaza a un pronombre, pues es el pronombre relativo, nada de das ni nada de eso se los dije en el video anterior. Solo que acá hay que tener en cuenta que la novela en esta frase es acusativo. Y como es masculino, ¿cuál es el pronombre para acusativo masculino, amigos? Video 17. Y el artículo definido para masculino acusativo es den, ¿vale? Den, eso es algo muy básico, lo deben saber. Entonces en esta frase ese den, si la tradujéramos a español, sería como que yo o la que yo o la cual yo quiero leer. ¿Sí lo ven? La novela que yo quiero leer, der Roman, den ich lesen will. Que yo leer quiero. Recordemos lo que les dije del verbo modal. Y luego si el resto de la frase principal es El Quijote, ist El Quijote. El nombre no se traduce porque ese es el nombre de la obra. Entonces acusativo masculino, por eso el que se dice den, porque es acusativo masculino. Y el sujeto de esa frase es ich, o sea, yo. Y si no fuera la novela, sino el libro es das Buch, es neutro, amigos. Aquí lo único que estoy cambiando es el género, pero la frase es prácticamente la misma. ¿Cómo creen entonces que cambie? El libro que quiero leer es El Quijote. Amigos, aquí simplemente me pregunto cuál es el pronombre de acusativo neutro, porque es das Buch y es acusativo en la oración relativa. Pues ese pronombre es también das. Es igual que el denominativo. Entonces la frase sería el libro, das Buch, que yo quiero leer. Aquí ese que ya no se dice den, porque aquí es neutro, acusativo, entonces sería das. Das ich lesen will ist El Quijote. Punto. Amigos, y así se construyen las oraciones relativas en donde el pronombre relativo no es el sujeto. Simplemente tener en cuenta qué caso es y reemplazan ese que en español por el pronombre que corresponda de acuerdo al caso y género, y ya está. Y es que si ustedes se dan cuenta en todos los ejemplos que yo les he dado, el pronombre relativo se refiere al sujeto de la oración principal, ¿vale? Por ejemplo, yo les decía la mujer que tiene el auto es rica. Si ven que en la oración principal estoy hablando de la mujer, que es el sujeto de la frase general, ¿vale? Es la que tiene el auto y la que es rica. Sin embargo, amigos, esto no necesariamente tiene que ser así. Y con esto me refiero a que una oración relativa no necesariamente se tiene que referir al sujeto de la frase principal. Se puede referir a cualquier sustantivo de la frase. Miren este ejemplo en español, amigo. Ella ha adoptado al perro que tú abandonaste. En español, ¿no? Miren que la oración relativa es que tú abandonaste. ¿A quién se refiere esa oración relativa? Al perro, ¿no? Al perro que tú abandonaste. Pero en la oración principal, el perro no es el sujeto.
el perro es un acusativo, el sujeto de la oración principal es ella. ¿Sí ven? Ella ha adoptado al perro que tú abandonaste. Tanto en la oración principal como en la oración relativa, el perro es un acusativo, no es el sujeto en ninguna de las dos. Entonces a lo que yo voy con todo esto es que en una oración relativa no tiene que referirse necesariamente al sujeto de la frase, como habíamos visto en todos los ejemplos. ¿Cómo se diría esta frase en alemán? Así rápidamente. Ella ha adoptado al perro. Esto se dice Sie hat den Hund adoptiert. Noten que Hund en esta oración es masculino acusativo, por eso den Hund. Que tú abandonaste. Den du verlassen hast. Esta oración además es interesante, amigos, porque ambas están en perfecto. Si se dan cuenta, hat adoptir y verlassen hast. Entonces nos deja ver cómo se organizan las palabras cuando hay verbos auxiliares en ambos tipos de frases, en la principal y en la relativa. Y otra cosa que podemos ver en este ejemplo, amigos, es que cuando se tienen así ambas en perfecto, la oración relativa no va metida dentro de la principal como pasaba en los otros ejemplos. ¿Se acuerdan? Que como que la principal quedaba partida en dos. Aquí no. Cuando es así con todos estos verbos, primero se dice completa la oración principal, Sie hat den Hund adoptiert, y luego acto seguido, pero dentro de la misma oración compleja, la oración relativa, den du verlassen hast. O sea, no vayan a decir algo así como Sie hat den Hund, den du verlassen hast adoptiert, ¿vale? Esta construcción no es la más adecuada, no está bien. Cuando hay más verbos no se debe decir así, ¿vale? Porque se vuelve muy confuso, laberintoso, no se entiende. Entonces debe decir primero una y luego la otra, como aquí. Y así hacen con todos los casos en donde el pronombre relativo no sea nominativo, amigos. Es decir, simplemente lo reemplazan por el que corresponda con caso y género. Ya para irnos, les voy a dejar uno para que ustedes lo intenten. ¿Cómo creen que se dice esto en alemán, amigos? Thomas, a quien yo espero, viene ya. Para esta les voy a dar además un tip, amigos. Y es que cuando yo voy a decir que estoy esperando a alguien, utilizo el verbo warten, sí. Pero este verbo va acompañado de una preposición, que es la preposición auf. Esperar a algo. Entonces, ich warte auf etwas. Y eso que yo estoy esperando debe ir en acusativo siempre. ¿Se acuerdan lo que pasaba con mit? Que lo que sigue después es dativo. Bueno, cuando es auf, lo que sigue después es acusativo, para que lo tomen como referencia. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo creen que se construya esta oración relativa? Thomas, a quien yo espero, viene ya. Eso es todo por ahora, amigos. Si les ha gustado el video, comenten, denle like, suscríbanse. Si tienen preguntas, bien puedan, déjenla en los comentarios que con mucha seguridad yo la revisaré. Gracias por visitar. Hasta luego.